Vamos a preparar en nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículos 5 y 6. Vamos a leer allí en el libro de Apocalipsis. Yo no sé cuántos de ustedes saben que hay dos resurrecciones. Generalmente se habla de la resurrección, se habla acerca de, y se piensa en eso, la resurrección y la resurrección. Entonces vemos la resurrección como un todo. Pero la palabra del Señor, y es parte de la preparación que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, la palabra del Señor nos habla acerca de dos resurrecciones, la primera y la segunda. ¿Sí? ¿Amén? Si hay una primera, hay una segunda, amén. Así es que los hermanos que están ahí en casa también, por favor, tomen su Biblia, Apocalipsis 20, o van tomando ustedes nota de lo que dice la palabra del Señor. Porque esta mañana el Señor nos está permitiendo poder escudriñar en la palabra, ya que se habla en denominaciones, en tipos de creencias, se habla de una sola resurrección, por ejemplo. Algunos solo hablan de la primera resurrección y se quedan únicamente en la primera resurrección. Pero hay una segunda resurrección y entonces hoy vamos a conocer cuál es la segunda resurrección. ¿Y en cuál estamos incluidos nosotros? Amén. Por eso es que cuando cantamos, yo pienso, siempre lo he pensado de esta manera, que los cristianos debemos de cantar con entendimiento. Amén. Cantar con entendimiento es que usted está consciente de lo que está cantando. No canta por cantar, sino está consciente de lo que está diciendo. Y nosotros tenemos la ventaja de que ponemos aquí la letra de la alabanza que cantamos. ¿Amén? Así es que por favor sitúese conmigo ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Leeremos en principio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. La primera resurrección, dice bienaventurados los que participan en la primera resurrección. O sea, desde allí vamos entendiendo que la segunda resurrección no es precisamente lo mejor. Entonces vamos a escoger ahora nosotros y a definir nuestra vida entre lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor se usa la palabra bienaventurado? Pues bueno, tenemos que ser hombres y mujeres bienaventurados no porque tengamos cosas, riquezas, posesiones, no es esto. El punto central es bienaventurados porque tenemos una vida nueva, una vida abundante y tenemos una vida eterna con el Señor. Y nosotros vamos a aprender hoy cómo es que vamos nosotros a llegar a ese tiempo de la vida eterna con el Señor. Fíjate que la primera resurrección es la resurrección de entre los muertos. Amén. La primera resurrección es de entre los muertos. En esta resurrección tenemos parte todos los salvos. Amén. ¿Dicen amén? En esta primera resurrección de entre los muertos, ¿sí? Tenemos parte todos los nacidos de nuevo. En la segunda resurrección, la Biblia dice claramente que es la resurrección de los muertos. Primero hay una parte que sale de entre los muertos y luego hay todo el resto que sale de los muertos. Amén. En la primera resurrección, que somos los santos, resucitaremos de en medio de los muertos. Allí se van a quedar muchos cadáveres, muchas tumbas, miles y millones de tumbas van a quedar allí exactamente con los mismos huesos, la podredumbre y la corrupción del cuerpo humano. Nosotros vamos a ser sacados, los de la primera resurrección vamos a ser sacados de entre los muertos. Esto es
lo que para nosotros trae gozo en nuestro corazón. Todos los demás van a quedar en sus sepulcros. Amén. En la segunda resurrección resucitarán todos. Digan conmigo todos. Así es que en la primera es un grupo. En la segunda son todos. Pero los eventos y el desenlace de cada uno de ellos es diferente. Amén. Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 20, pero versos 12 y 13, usted y yo vamos a leer. Yo voy a leer y ustedes van leyendo ahí en silencio. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. O sea, hay varios libros, ya platicaremos en algún momento de eso. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba, el Hades, ya nos enseñó nuestro hermano la semana pasada, la tumba también entregó a sus muertos. Dice, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Amén, solo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Yo leí de la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características de la primera y de estas resurrecciones? Yo voy a mencionarles, por ejemplo, que en la primera resurrección tiene varias etapas. La primera resurrección tiene varias etapas. Sin embargo, la segunda resurrección se da una sola vez, nada más. Y ahí se resuelve todo. Amén. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Después del milenio, en el caso específico de todos aquellos que van a resucitar. Cuando los muertos tengan que presentarse a ser juzgados delante del gran trono blanco. Son dos eventos, dos instancias diferentes. Tú y yo, amado hermano, hermanos que están conectados en este momento y que van a estar viendo esta transmisión, todo aquel que ha nacido de nuevo, tenemos parte legal en la primera resurrección. Amén. No tenemos parte en la segunda. Esto es, pareciera que estoy hablando de cosas fatalistas y pareciera que estoy hablando de cosas que infunden como cierto desánimo y recordarme de la muerte y recordarme de los que se han muerto y recordarme de los que se murieron sin Cristo y de los que se han muerto en Cristo. No, esta no es una mala noticia, esto no es fatalismo, esto es buenas noticias. ¿Por qué? Porque esta mañana lo que quiero que aseguremos en nuestro corazón a través del conocimiento de la palabra es que nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, tenemos parte en la primera resurrección. Y esto es una buena noticia porque después de la primera hay una segunda resurrección, pero tal y como lo mencionaba hace un momento, la segunda resurrección es para presentarse, para ser juzgado delante del trono blanco. Es diferente. Es diferente. Nosotros tenemos asegurada en la primera resurrección la vida eterna con Él. Por eso es que nacer de nuevo implica una vida nueva. No es únicamente confesar una religión, confesar un propósito, confesar una fe. Decir, bueno, yo confieso a Jesús. ¿Cuántos miles de millones de personas durante la historia y actualmente han ido a iglesias, ya han pasado a confesar su fe en Jesucristo por cualquier motivo, menos porque realmente hay un arrepentimiento, porque realmente hay un reconocimiento del pecado y porque en ese arrepentimiento vamos a dejar de hacer lo malo que estábamos haciendo? Pero la verdadera iglesia, por eso se habla de remanentes en la palabra del Señor, en la primera iglesia, en la iglesia genuina del Señor, nosotros tenemos parte en esa primera resurrección. 1 Corintios capítulo 15, verso 22, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Voy a pedirles que lleguen, nuestros hermanos que están conectados, busquen en su Biblia, hermano, no oigan nada más. Por lo menos tenga un cuaderno de apuntes. Si no tiene su Biblia a mano, tenga un cuaderno de apuntes para ir apuntando las citas bíblicas que le damos, para que usted, así como aquellos cristianos de Berea, después de que el apóstol Pablo les predicaba, ellos iban a su casa y iban a chequear los escritos, ¿verdad? Porque no eran Biblias de este tamaño, eran un poco más incómodos de manejar. Amén. 1 Corintios, Pablo, en ese capítulo 15, verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren,
porque muere por el pecado. Todos los que nacen, todo ser humano que nace, niño o niña, nacen bajo el pecado de Adán. Dice, también en Cristo serán todos vivificados. ¿Pero quiénes todos? ¿Todo el mundo? ¿Todos son hijos de Dios? Decimos, se oye en el mundo decir, es que todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, los que a través de la fe hemos sido justificados para alcanzar la gracia del Señor. Amén. Ellos somos parte de la verdadera iglesia y de la iglesia. Y no estoy hablando de denominación, de nombre de iglesia. No, estoy hablando de los nacidos de nuevo. Amén. Pero dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. La humanidad ha levantado muchos dioses, pero no puede decir nadie que su Dios resucitó. No, es más, no pueden decir que su Dios los perdona. Es más, no pueden decir que su Dios tiene la capacidad de darles a ellos como herencia la resurrección. No hay un solo Dios. El único es ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, el nombre del Dios en el que nosotros creemos, el nombre del Dios en el que nosotros hemos hecho confesión de pecado. Y nosotros tenemos parte en la primera resurrección. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Amén. Yo decía, mi hermana Elizabeth decía el otro día en una plática que tuvimos de algunas cosas, ella me dijo, yo estoy preparada para irme con el Señor. Con una convicción que de verdad, hermanos, emociona. Yo estoy preparada para irme con Él. Amén. El Señor nos permite todavía tenerla con nosotros. Y tampoco estamos diciendo que se vaya, no, que quisiéramos tenerla con la edad aquí de Enoc, tal vez, ¿verdad? Fíjense que en Apocalipsis capítulo 1 y verso 6, quiero que lean algo que ese capítulo, en ese capítulo 1 y versículo 6 del libro de Apocalipsis, una de las cosas que para usted y para mí debe ser una garantía. Miren, hermanos, una cosa es creer y otra cosa es tener certeza. Amén. Una cosa es que creamos. Si yo les pregunto aquí, todos, desde mi hermanita, pasando por aquí, los hermanos que están ahí en casa y los que están conectados con nosotros y van a conectarse, todos podemos decir que creemos. Pero en cuanto a la vida eterna, no es solo creer, sino es tener una certeza, una seguridad. Amén. Porque entonces va a venir a tu corazón la paz de saber que tú tienes vida eterna en el Señor. Entonces no te afligen las cosas así. Amén. ¿Qué dice ese capítulo 1, verso 6 de Apocalipsis? Que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Aunque a usted en el mercado le digan mi rey o cosas así, ¿verdad? O corazón. Nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Pasamos un proceso de 3 etapas. La fe, la justicia, porque sin fe no hay justicia. Si su fe, amado hermano y hermana, no está puesta en Jesucristo, usted no ha sido justificado. ¿Verdad que eso dice la palabra? Que somos justificados por la fe. Así es que primero la fe en Jesucristo y fíjate bien, porque eso es una certeza, una garantía, unas arras para nosotros. Si tenemos fe en Jesucristo, hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
el Padre nos justifica a través de la fe en Jesucristo. Si no tenemos la fe en Jesucristo, no estamos justificados. Ahora, aquí viene el problema de por qué oraciones no son contestadas y por qué algunos van en su vida así. Bajan y suben, bajan y suben. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera fe en la redención y en el poder de la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Por lo tanto, esa persona no ha sido justificada, y al no haber sido justificada, cae el tercer punto. La gracia de Dios no puede estar sobre una persona que no es justificada. Apocalipsis 5:10 también habla de lo mismo. Pero mire, Apocalipsis 5:10 le agrega algo, y por eso es que quiero que lea usted el pasaje, y si es necesario subrayelo si cree que. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Esto se refiere específicamente al milenio. ¿Cuántos saben que va a haber un milenio después del arrebatamiento y después de la gran tribulación? Y dice la Biblia, nos asegura a nosotros, amado hermano y hermana, que nosotros reinaremos sobre la tierra. Fíjate que no dice reinaremos en el cielo, reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque vendremos a reinar con Él durante esos 1000 años. Todos sus santos vendremos a reinar con Él. Amén. El apóstol Pedro habla de este servicio glorioso, ininterrumpido, de reyes y sacerdotes. A algunos les gusta más ser reyes, ¿verdad? A algunos les gusta más ser sacerdotes. Y está bien, porque Dios nos ha llamado también para esto. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y verso 9, el apóstol Pedro habla de esta gloria de servicio ininterrumpido de nosotros hacia el Señor, hacia el Padre. Y en este pasaje de 1 Pedro capítulo 2 verso 9 dice, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. Dale ahí, dígale al hermano, usted está incluido. Porque el hermano tal vez no se siente rey. Tal vez quiero quitar el adjetivo rey y sacerdote. El servirle a Él. Porque usted es maravilloso, hermano, cuando usted sabe que le sirve a Él. No le está sirviendo a ojo humano, no le está sirviendo a hombre, le estamos sirviendo al Rey de Reyes. Amén. Que al cual un día veremos. Dice Pablo, ahora vemos oscuramente, pero en ese tiempo veremos cara a cara, tal y como Él es. Lo vamos a ver tal y como Él es. Amén. Mas vosotros sois linaje. El término linaje significa ascendencia de una familia noble. Ustedes son linajes. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tienen linaje aquí en la tierra? Dígame, ¿quién es hijo de rey aquí, o de príncipes, o de marqués, o duquesa? Sí, ¿verdad que sí? Tenemos nuestros ancestros, tremendos también, guerreros, enojados, bravos, violentos. Pero ninguno de nosotros tiene linaje. Pero en Cristo, nosotros ahora tenemos linaje. Ahora tenemos una ascendencia de nobleza a través del que es el príncipe de paz, el Rey de Reyes. O sea, tampoco eres poquita cosa, hermano. Hermano, no eres poquita cosa. Tú eres una mujer que tiene linaje. No tienes sangre azul, pero tienes la ventaja de haber sido lavada por la sangre de Jesucristo. Pero el apóstol Pedro continúa diciendo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, hay un propósito en todo esto. No es solo sentarme en el trono y de ahí empezar a dar órdenes, es ir a trabajar. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, en la oscuridad, presos totalmente de aquel que es el príncipe de este siglo. Pero Él nos libró y nos pasó de la oscuridad terrible a la luz admirable. Amén. A su luz admirable. Amén. Fíjese que
A mí me gusta mucho esto de reyes y sacerdotes, no porque yo diga, soy rey, soy sacerdote. Fíjese que en el Salmo 85:10, si usted busca en el Salmo 85:10, va a ver lo que David profetizó. Ahora usted va a tener una perla en sus manos. Fíjese cómo David lo profetizó. Dice ese Salmo 85:10, la justicia y la paz se besaron. ¿A quién le gustan los besos? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta de vez en cuando que hay un beso de cariño, un ósculo santo, decía el apóstol, ¿verdad? Pues fíjese que mediante los reyes gobierna la justicia y mediante los sacerdotes gobierna la paz. Por eso es que es profético lo que David escribió. Cuando él dice, la justicia y la paz se besaron. Y se cumple en nosotros cuando el Señor nos hace reyes y sacerdotes. Porque el sacerdote, allí en el sacerdocio, se cumple la parte de la justicia. En el rey y en el sacerdote se cumple la paz. Pero Pablo habla acerca de no solo el título, sino la forma en la que debemos de andar. Amén. ¿Cuántos han visto a los hijos, a sus hijos, cómo caminan? ¿Cómo caminan? Igual al papá, ¿no? O igual a la mamá. No muchito, si es hombre, no muchito a la mamá, pues porque si no tendría que ponerse así un poquito raro, pero en cuanto al papá, casi siempre camina igual que el papá, ¿no? Y se para igual, las posturas igual que el papá. ¿Por qué? Esto es lo que Pablo dice también. Si ya nacimos de nuevo, si creemos, si somos parte de esos escogidos que formamos, ese grupo de miles y miles de millones de personas y hombres que formamos, a los que vamos a ir en la primera resurrección, Pablo dice allá en Colosenses, capítulo 4 y verso 10, dice Pablo, andemos de un modo que corresponde a nuestra vocación celestial. Mire que Pablo dice que aquí en la tierra ya tú y yo debemos de caminar. Y aquí no me estoy refiriendo a la postura física. Aquí es principios y valores. Aquí tiene que ver con conductas, actitudes y comportamiento. Y Pablo dice, andemos como corresponde a nuestra vocación celestial. ¿Cómo andaríamos en el cielo? ¿Será que usted en el cielo va a andar viendo cosas que no debe? ¿Será que en el cielo usted se va a llevar su celular o su tablet para estar viendo ahí cosas que no debe? ¿Verdad que no? Porque ni sangre ni carne van a heredar el cielo. Ahora, nuestra vocación, ahora nuestra responsabilidad, como esa porción de hombres y mujeres que somos parte integral de la primera resurrección, debemos de andar como corresponde a nuestra eternidad. Amén. La forma de hablar, las palabras que hablamos, cómo nos conducimos en privado, cómo nos conducimos en público, cómo nos conducimos en nuestro trabajo con las personas de las que dependemos, cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio. Dice la palabra del Señor que andemos conforme a nuestra vocación. Si yo le pregunto a usted cuál es su vocación, ¿cuál me diría que es su vocación? Generalmente es lo que estudia, ¿verdad? Su vocación es lo que estudia, lo que usted estudió, a lo que usted se dedica. ¿Cuál es su vocación? Pues bueno, a mí, un hermano, arquitecto, empresario, otro hermano, experto y técnico en esto, otro empresario. Cada uno tiene su vocación. Las carreras que los jóvenes estudian la carrera en la universidad, deben de estudiarla por vocación, por eso es que les hacen algunas evaluaciones en las universidades, para que sepan que estudiar, a menos que los resultados de la evaluación tengan menos autoridad que el papá y la mamá que están encaprichados que estudien una cosa, ¿verdad? Pero de lo contrario van a hacer lo que su vocación dice. Y entonces es esta vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es tu vocación como creyente?
La santidad. Esa es nuestra vocación, la santidad. Andemos en santidad porque dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Ahora, vamos a hablar un poquito de la resurrección de los muertos. Fíjate que de la resurrección de los muertos en general, no nos vamos a leer en el Antiguo Testamento una cita, hay varias, pero voy a leer estas dos. En Isaías 26, 19. Esto el profeta, uno de los profetas mayores, Isaías, ahí en el capítulo 26 y verso 19, hace referencia a lo que es la resurrección de los muertos. No de entre los muertos, sino la resurrección de los muertos. Y en el verso 19 dice, tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Ha visto usted un cadáver resucitar? No. Pero van a resucitar. La certeza, fíjate bien, yo creo que vamos a resucitar. Eso no me convence. Yo creo que sí van a haber resurrección. No me convences. Yo vivo con la certeza que resucitaremos. Porque si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Su cuerpo se va a quedar ahí un tiempo. Amén. Daniel, en el capítulo 12 y verso 2. Ya el último capítulo de este profeta Daniel, en el capítulo 12 y verso 2, el profeta expresa, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Imagínense el polvo. ¿Cómo despierta Dios al polvo? Él sabe cómo hacerlo, Él tiene autoridad sobre el polvo. De hecho, desde el polvo formó al hombre, ¿verdad que sí? Nosotros somos energía, en una gran parte de nuestro ser es energía. Unos para vida eterna, o sea, van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Ve? Ahí está hablando de las dos resurrecciones, de la primera resurrección y la segunda resurrección. En el Nuevo Testamento, cuando se usó la palabra resurrección, se usó una palabra en griego, creo que el hermano Marlon la mencionó también, que es en el griego la palabra anastasis. ¿Sí? Y él más también mencionaba los nombres en los calendarios, ¿no? Ponían Anastasia, porque mencionan Anastasia, bueno, esa es resurrección. En lugar de ponerte resurrección, te pusieron Anastasia. Porque Anastasia significa resurrección, así es que es esto. Ahora, todas las recompensas, las honras, los galardones prometidos a los santos, ya los vencedores, nos van a ser otorgados en la primera resurrección. ¿A quién le gustan los premios? A todos. Acaba de pasar el Día de la Madre. Estoy seguro que varias de las mamás recibieron algo. ¿Sí? Y algo les dieron. Algo, aunque sea un abrazo, que sea algo. ¿Sí? O les dieron un regalo, algo que estaban esperando. Algunas les dieron cosas más fuertes allá, cosas más valiosas. Pero los galardones, fíjense que en la primera resurrección vamos a recibir eso, galardones, recompensas. Eso va a ser glorioso. Hermano, hermana, no solo por los galardones, porque no se trata, me voy a portar bien porque me van a dar premios. No, hermano, hermana, esto no se trata de evaluar comportamiento, sino que vivir de acuerdo al nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Amén. Fíjate que regresemos a Apocalipsis, por favor, en el capítulo 20, donde estábamos. Porque en este pasaje quiero que veamos que una de las indicaciones que hay sobre los que somos parte de la resurrección, en el versículo 6 de este capítulo 20, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Mire que es maravilloso eso. Nos llama bienaventurados y santos. ¿Sí? Cuando te dice a alguien, nosotros en nuestro lenguaje y en nuestra cultura no usamos el término bienaventurado.
Bienaventurado seas. No, no usamos esto. Así es que esa palabra para nosotros es un poco extraña. Y tiene diferentes significados, pero yo quiero basarme en algo. Bienaventurado en tu existencia terrenal, no en la celestial. ¿Cómo vas a ser reconocido cuando entres, cuando el Padre te llame y entres al trono de la gracia y te acerques al trono de la gracia? ¿Cómo vas a ser reconocido? ¿Cómo viviste terrenalmente? ¿Fuiste un bienaventurado y un santo? ¿O no? No, es que a mí me llevaban la desventura. Es que yo no era muy bienaventurado, bienaventurada, porque no quieres. Porque esto tiene que ver con tu fe. Por eso les dije, no es lo mismo que crean que va a haber resurrección, a que ustedes vivan con la certeza que hay resurrección. Es diferente. Así es que cuando tú expreses, yo sí creo, un día vamos a resucitar, pero vives como que no, entonces implica que solo crees, pero no tienes la convicción y la certeza. Amén. Así vivimos terrenalmente. ¿Por qué? Porque vivimos en una esperanza real. Real. Si yo fíjate bien, vamos a resucitar. Sí, vamos a resucitar. Yo sí creo que vamos a resucitar. Esa no es una expectativa real. Esa no es expectativa. Tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que no pase nada. ¿Sí? Pero fíjate que ser bienaventurado es que tiene la certeza de esa resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos santificados por medio de Cristo. Cristo nos garantizó a nosotros. En el momento que naciste de nuevo, Cristo te garantizó que tú vas a resucitar en la primera resurrección. Es una certeza, una garantía que tú tienes que va a suceder esto. Ahora, en segundo lugar, todos los creyentes que resucitaron, y usted sabe que cuando Jesús se resucitó mucha gente de la antigüedad. Y los que van a resucitar en los diferentes periodos de toda la historia, antes del comienzo del milenio, Pablo dice que así como allá lo acabamos de leer en el 15:22, en 1 Corintios 15:22, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren. Uno a veces, cuando uno no ha conocido a Cristo, uno vive así como que uno no necesitara a Dios. Yo creo que vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos por un momento, porque Pablo tiene mucho que decir en esto, en el capítulo 4, si usted viene conmigo. Pablo tiene mucho que decir al respecto de esta naturaleza adámica. En Adán todos morimos. ¿De qué nos jactamos? Si en Adán estamos muertos. Amén. La gente vive, ahí están, usted los ve caminando, pero son reos de muerte y porque están muertos. En algún momento la muerte va a cobrar la factura de esa vida. Y ahí en Romanos, déjeme regresarme porque me pasé un poquito aquí de mis hojas. Déjeme ver por dónde voy. Romanos 4, por favor, si tú ves en el capítulo 4, vamos a ver un poquito en capítulo 4 y capítulo 5 también. Fíjese bien. En el verso 13 del capítulo 4 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? De la fe. Fíjate que esto no es una cuestión que tenga que ver con Abraham como el padre de la fe, sino que Abraham justificado por la fe. Así es que no se trata solo de vivir en fe el cristianismo, sino tratar y hacer todo lo posible, procurar, dice el apóstol Pablo, vivir como justos en la fe. Amén. Quiero que sigan leyendo. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, por supuesto.
Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, no hay pecado. Entonces no hay nada que juzgar. O sea, puede haber pecado sí hay, pero no hay transgresión porque se considera que es normal. Es hacia lo que la iglesia está volviendo actualmente. No hay pecado porque no hay transgresión, porque no están comparando sus actos con la palabra del Señor, sino los están comparando con filosofías humanas. Entonces no hay transgresión. Amén. Pero mire lo que dice Pablo más adelante. Véngase al capítulo 5 y verso 1 conmigo. Justificados pues por la fe. Amado hermano y hermana, usted no puede ser justificado si usted no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, si usted no le ha confesado sus pecados a Jesucristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ve y vive la propiciación de sus pecados a través de la sangre de Jesucristo, usted no puede decir que tiene fe. Y si usted no tiene fe, usted no está justificado delante del Padre. Punto. Pablo así lo explica a través de la inspiración del Espíritu. Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se da cuenta? Sin justicia no hay paz. Sin la justicia de Cristo no hay paz con Dios. Usted puede tener paz con usted mismo y decir, no, estoy bien, y me fumo algo para agarrar paz. Pero con Dios no tiene paz, porque no está justificado. Y si no está justificado, usted se va a quedar para la segunda resurrección. Y los que resuciten en la segunda resurrección van a ir directamente al trono blanco para el juicio. Amén. ¿Me está amenazando, hermano? No le estoy amenazando, le estoy exhortando y animando para que vivamos en ese principio maravilloso de la palabra. Continuemos en este capítulo 5 de Romanos. Fíjate bien, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tú y yo estábamos muertos. Fíjate bien. Tú y yo estábamos muertos. Si Cristo, el Hijo de Dios, no muere en la cruz del Calvario, seguiríamos muertos. No, pero Él resucitó. ¿Pero cómo va a resucitar si no murió? Tiene que morir, y Él muere. Tiene que haber el justo por los injustos. Y cuando Él muere en la cruz, paga el precio de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de nuestra iniquidad. Y entonces, ahora, hermano y hermana, el Señor te dice, ok, ahora eres parte de ese linaje real. Amén. Por eso es que les hablamos a veces de cómo venir vestidos a la iglesia. Porque venimos vestidos a la casa del Rey. ¿Verdad que es cierto? O sea, no es que yo venga de smoking y las mujeres vengan con vestido largo. No, pero nos arreglamos bien, hermanos. Voy a la casa de mi Padre, a la casa del Rey. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas. No hay otra vez. No hay una segunda. No hay una tercera. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí viene el punto para usted y para mí, amado hermano y hermana. Léalo en su Biblia. Estoy leyendo el verso 11 de Romanos capítulo 5 y 6 estoy ya me pasé al 6. No les dije, pero sí ya me pasé al 6, hermano. Así también vosotros, verso 6, capítulo 6, verso 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. Muerto al pecado. Fíjate bien, ¿cómo reaccionas ante el pecado? ¿Cómo reaccionas ante el pecado?
te dejas llevar por Él, entonces no estás muerto con Cristo. Esto es cuestión de sentido común, lógica, razonamiento. Si yo estoy muerto con Cristo, pero aún reacciono a favor del pecado, entonces, por lo tanto, no estoy muerto. Sigo vivo para el mundo. Amén. Si yo, dice la palabra del Señor, que estamos muertos al pecado. Cuando aparece el pecado, tú no reaccionas a favor del pecado, cualquiera que sea, desde una mentira hasta todo lo demás. Y tú, el pecado se presenta y tú reaccionas a favor del pecado. Solo hay una única respuesta. Tú no estás muerto con Cristo. Sigues vivo para el mundo. Amén. Pues es la parte así como raspar un poquito con lija, ¿verdad, hermano? Aquí dice trago lija, dice hermano. Pero fíjate bien. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado. Hermano, más claro, ni el agua, o no canta el gallo, ¿verdad? No presenten sus cuerpos, ojos, oídos, boca, lengua, manos, dedos de los pies, plantas de los pies. Todo nuestro ser no puede irse detrás del pecado y buscar ser seducidos en alguna forma por el pecado. Dice que entonces no estamos muertos. Es que el problema, amado hermano y hermana, es que la Biblia deja claro, Pablo deja claro en esto, que entonces no estamos muertos nosotros al pecado. No hemos muerto en Cristo. Sigo vivo y coleando para el mundo. Porque practico el pecado, me dejo seducir por el pecado, busco el pecado. Mis miembros ceden fácilmente al pecado. La Biblia habla claramente de esto, hermano. ¿Cuántos han leído lo de las 10 vírgenes? Que algunas se durmieron. ¿Entraron a las bodas o no entraron? No entraron. Ahora, ¿por qué no entraron? ¿Eran pecadoras? Dígame una cosa, ¿no entraron porque estaban mal? No, entraron porque cuando debieron de haber tenido una expectativa real por el esposo, pensaron más en su bienestar y empezaron a cabecear, dice. ¿Sabe qué le decía un rey al apóstol Pablo? Ya te oiremos en otra oportunidad. Creyeron que iban a tener oportunidad de volver a oír hablar a Pablo. Yo creo que no tuvieron oportunidad. La Biblia no dice que les ha vuelto a hablar. O muero a mis deseos carnales, porque al morir a mis deseos de carne, estoy muriendo al pecado, y al morir al pecado, estoy presentando mi cuerpo en un sacrificio vivo al Señor, o yo tengo que llegar a la conclusión de que aún no he muerto en Cristo, no he experimentado la muerte de Cristo, no tengo que ir a una cruz a morir porque Él ya hizo eso por nosotros, pero tengo que morir a esa vida carnal que tanto me atrae. Amén. Es parte de lo que tenemos que reconocer, amén. Muy bien, quiero darle un segundo dato. ¿Cuándo se va a llevar la resurrección entre los muertos? Amén. Fíjense que solo estoy repitiendo cosas que dijo mi hermano. Yo tomé nota cuando mi hermano predicaba y dije, yo voy a predicar de eso también. Fíjate bien. Apocalipsis capítulo 7, si va ahí conmigo, en ese pasaje del verso 9 y 14, dice la palabra del Señor, fíjense bien,
Dice que había una multitud incontable. Ahora, dentro de esa multitud antes había sucedido algo. La resurrección de los muertos en Cristo tendrá lugar cuando el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo. Y los muertos en Cristo, en Él, muertos en Él, mueres y caes dentro de Él, de su resurrección. Y esa es cuando nosotros, el Señor venga a levantar a su iglesia para ese tiempo de disfrutar con la novia. Pero Apocalipsis en el capítulo 7, versos 9 al 14, dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Hay un testigo que a él lo rechazaron, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Viene todo el proceso maravilloso. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. Y el verso 14, me salto hasta ahí, dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ok? ¿Van a haber hombres y mujeres que se conviertan durante la gran tribulación? ¿Sí? Sí. Dice que estos habrán salido de la gran tribulación. O sea, fíjese bien, no participan de la primera resurrección inmediatamente, pero en conjunto vienen a ser parte de la primera resurrección, aunque pasaron por sufrimiento y grande agonía durante la gran tribulación. Amén. Esa gran multitud, dice, pues son las almas de los decapitados, y habla ahí más adelante y dice: las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los mártires que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Ahora, en el capítulo 11 de Apocalipsis habla de 2 testigos también. Y en ese capítulo 11, cuando habla de esos 2 testigos, versos 7 al 12 específicamente para usted, habla de estos 2 testigos que también, después de su muerte, van a estar incluidos dentro de los que van a resucitar en la primera resurrección, según este pasaje también. Entonces, nosotros nos vamos en el arrebatamiento, por eso se llama el arrebatamiento, el rapto. Dice, no aparece la palabra rapto, pero arrebatamiento sí, nosotros somos arrebatados para esperar esa resurrección de aquellos que van a estar en la gran tribulación, y entonces se llevará a cabo el gran y mayor evento acerca de la primera resurrección de todos los muertos. Amén. Apocalipsis 16, 15, habla, no voy a leer toda esta parte, solo voy a referirme a algunos pasajes de cómo habla acerca de hombres y mujeres que durante la gran tribulación van a perseverar. Usted dirá por necesidad, porque ahora ya saben que fue cierto lo del arrebatamiento, pero van a perseverar. Y van a inclusive a ser asesinados, ¿verdad? Pero van a ser salvos. Y van a ser parte de esa primera resurrección, al igual que estos los famosos 2 testigos. ¿Amén? Concluyo con esto. Mientras todo eso está sucediendo en nuestra primera resurrección, hermano, mire, es que usted debería hoy de almorzar bien. Debería de almorzar bien, así con gozo. Miren, con una limonada, una naranjada, una su jamaica, brindar ahí. Somos parte de todos los hombres y mujeres que experimentaremos la primera resurrección. Eso es vida, hermano. El mundo pasa. Los deseos también pasan. Pero esta palabra no pasa. Y es cierto. Dice que nosotros vamos a resucitar en esa primera resurrección.
La segunda va a ser para todos los que se quedaron, todos los incrédulos, todas las naciones. Los linajes terrenales que no quisieron reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces vendrán esos segundos. Y vendrá esa segunda resurrección, pero será únicamente para juicio. Amén. Ahora, fíjate que solo quiero cerrar con esto. Estoy concluyendo ya. Solo quiero cerrar con esto. Hay un pueblo escogido por Dios que se llama Israel. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los israelitas, verdad? ¿Qué pasa con ellos? Fíjese que este pueblo, a los que se le llama, hay un evento dentro de esto que se llama la tribulación de Jacob. La Biblia lo llama la tribulación de Jacob, porque se refiere específicamente a los judíos. Para que no confunda, usted diga, ahí vamos a estar nosotros. No, es Jacob, Israel. Amén. Fíjese que después de esa segunda resurrección de Israel, porque obviamente ellos van a estar, evidentemente ellos van a estar en esa parte, va a venir lo que se conoce como la renovación espiritual de Israel. Porque es el pueblo de Dios, es su pueblo, es el pueblo escogido de Dios. Y esa renovación espiritual tiene que ver con el evento en el cual Israel, los judíos, van a reconocer. Zacarías en el capítulo 12 habla acerca de eso. Y si verán mis manos horadadas y verán la herida en mi costado y orarán como se llora por el unigénito del Padre. Esta es la renovación espiritual de Israel. Porque uno dice, entonces está perdido Israel, entonces los judíos están perdidos. Unos sí, otros no. Porque va a haber un reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios y ellos vivirán de acuerdo a ese acontecimiento. Ahora, para Israel todo acontece en orden inverso. Se lo quiero explicar. Para Israel todo acontece en una cronología de parte de Dios hacia la tierra. Porque Dios desde los cielos escoge un pueblo. Para la iglesia, para nosotros los cristianos, todo parte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en su sacrificio terrenal y su resurrección hacia los cielos. Por eso es que a los cristianos no nos pertenece la tierra como herencia. No le ande echando el ojo ahí a Suiza o a Gran Bretaña, ahí quiero vivir. Para nosotros la iglesia, mientras para Israel fue Dios escogiendo un pueblo en la tierra, la iglesia en orden inverso, el Hijo de Dios vino a la tierra para hacerse un pueblo que llevará a los cielos. Amén. Tremendo, hermano. Eso es maravilloso. Amén. Termino con esta escritura. Apocalipsis 20, el 5 al 6, que fue con la que empezamos. Esta es la primera resurrección. De ahí quiero estar yo. De ahí debe estar usted también, mi hermano. En la primera resurrección. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron mención honrosa en el colegio? Y ahí aparecía tu nombre, ahí vas a ver y decía, Gerardo Espinol. Y los cuates lo miraban y decían, ¿no te gusta que te mencionen? Algunos de nosotros nos gusta que nos llamen por nombre, ¿verdad? Usted. Dicen, yo no me llamo usted, yo me llamo Marco Aurelio. Ya, amígame mi nombre. ¿Verdad que sí? Pues bueno, nosotros, todos nos gusta lo primero. Entonces, amado hermano, por cuestiones de gusto, si quieres, pues, procura estar en la primera resurrección. Lleva una vida santa. Busca agradar a Dios en todo. Vive con tu vocación de hijo de Dios, de ministro competente del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Vive así aquí en la tierra, porque entonces los ojos de propios y extraños van a ver que tú vives ya para la eternidad. Mis hermanas seguramente cuando estaban de novias y esperaban casarse, ¿para qué se preparaban? Para eso, para la boda. Tú pregúntale
Y vas a ver que generalmente no dice, me estoy preparando para vivir una vida nueva, diferente, próspera, bienaventurada, bendecida. No, se está preparando para el día de la boda. Porque lo demás no lo sabe. Amén. Bueno, tú y yo nos preparamos para esa primera resurrección. Vivimos así, en santidad, agradando a Dios en todo. Fíjate bien, agradando a Dios. Piensa a qué persona es a la que más te gusta agradar. Piensa si en algún momento agradas a las personas que están a tu lado. Si tu conducta, tu forma de ser agrada a los que están a tu lado. Porque si no agradas ni siquiera a los que están cerca de ti, difícilmente estás agradando a Dios. Amén. Entonces hagamos el cambio. Hagamos el cambio hoy. Señor, hoy voy a empezar a vivir agradándote a ti en todo, sabiendo que tú, Hijo, me hizo partícipe de la primera resurrección. Amén. No es que no mire tele, hermano, no es que no vaya al parque, al zoológico, no vaya de paseo. No es eso. Es que usted viva en privado y viva en público de la misma forma. Amén. Dice ahí, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. ¡Hala, qué buen hermano es usted! ¡Qué buena hermana es! Mire, hermano, no sé si soy bueno no soy, o no lo soy. Lo que sé es que soy bienaventurado y santo, porque el Espíritu Santo es el que santifica mi vida. Y entonces, mira lo que dice, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Alguna vez te picó una serpiente? Una araña, la araña violín, dice que es tremenda esa araña bandida y está en todas las casas. ¿Alguna vez te picó y sentiste que los hombres son más champones, ¿verdad? Nos pica una abeja y que nos vamos a morir, ¿verdad? Pero ¿alguna vez pensaste que algo te picó y te ibas a morir? ¿Cuál era la expectativa que tenías en ese momento? Que te ibas a morir. La expectativa no es que ibas a vivir, la expectativa es que te vas a morir, ¿verdad? Vas a morir. Pero me gusta mucho cómo termina él. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre ti. No te puede agarrar. Porque ya no vas a estar allí. Vas a estar sentado en las bodas del Cordero. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al que vive y reina y permanece para siempre. Mientras te pones de pie y cierras tus ojos para que oremos juntos. Piensa por un momento, hermano y hermana, y si aún no has entregado tu corazón a Jesús, si esta mañana estás aquí y aún no has entregado tu corazón al Señor, si estás allá a través de la transmisión de esta plataforma y nunca le has abierto tu corazón a Jesús, este es el momento. El Espíritu Santo te está llamando, te está hablando. El Espíritu Santo te está invitando. A mí me gusta ver la crisis de lo que significa una balanza. Me gusta ver la crisis de almas en la balanza. Es probable que tu alma, porque tú así lo vives, es probable que tu alma esté en la balanza. Y hoy, Dios eterno, el Padre amante que aún dio a su único Hijo para que tú alcanzaras la salvación,
y alcanzaras la justicia del Padre a través del sacrificio de su Hijo, te hace la invitación hoy. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación del Señor que te dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Yo extiendo la invitación de parte del Padre. Si estás aquí hoy, si estás allá a través de estos canales de transmisión, haz esta oración conmigo, levantando tu mano en un acto de rendición. Levanta tu mano allí en un acto de rendición al Señor. Padre, hoy, de acuerdo a lo que he escuchado en tu palabra, Señor, quiero rendir mi vida a ti. Reconozco que he pecado. Reconozco que he vivido mi vida como una persona incrédula, rebelde. Pero en este momento, Señor, al levantar mi mano, es un acto de rendición, de necesidad y de reconocimiento que el único Dios eres tú. Te abro mi corazón, Señor. Te pido que perdones mis pecados y que a través de la sangre preciosa de Jesucristo me laves, me limpies y me justifiques. Rindo mi corazón, no para seguir viviendo a mi manera y en mi autosuficiencia. Rindo mi corazón para obedecerte a ti, para caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Hasta hoy mi vida ha sido una vida vacía, Padre, pero al escuchar tu palabra, yo he encontrado, Señor, una esperanza. Tenía expectativas de la vida, Señor, pero expectativas vacías. Y hoy tengo una expectativa mayor, la expectativa de la vida eterna en ti. Aquí está mi corazón, Señor, recíbelo. Y sé mi Señor, ahora y siempre. Y Padre, oramos como hijos tuyos también, sabiendo que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Aquí estamos, Señor, como una congregación pequeña, un pequeño rebaño, dijiste tú, manada pequeña, nos dijiste, Señor. A vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Queremos darte gracias, Cristo Jesús, por abrirnos la puerta. Tú eres la puerta. Te damos gracias por enseñarnos el camino. Tú eres el camino. Y por traer a nuestro corazón la revelación de la verdad. Tú eres esa verdad. Gracias, Señor, porque hoy nos regocijamos de saber, Señor, no que pertenecemos a una iglesia, a una religión, a una iglesia supuestamente la verdadera. Señor, nos regocijamos porque nosotros tenemos la certeza, la seguridad, la garantía en tu espíritu que formaremos parte de la primera resurrección y estaremos contigo eternamente y para siempre. Gracias, gracias, gracias te damos a ti, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén.